estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Querida Iglesia, bienvenidos un domingo más a este culto virtual. Es una gran alegría para mí estar hoy con vosotros y poder alabar juntos a nuestro Señor. Al igual que todos vosotros, yo echo muchísimo de menos nuestras reuniones en persona. Pues nuestros ancianos, con otros responsables, ya están trabajando para ponerlas en marcha de nuevo. Así que me gustaría que estos días los tengamos en oración, para que el Señor los guíe y les dé sabiduría, para que tomen las medidas necesarias para que podamos reunirnos de manera segura. Antes de pasar al tiempo de alabanza, quisiera compartir con vosotros 3 versículos que hablan de 3 atributos de Dios. El primero lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 54, versículo 10, y nos habla de la misericordia del Señor. Dice así: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. El segundo versículo que he elegido está en el Salmo 34, 8 y cuenta la bondad de Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y el último versículo que he querido elegir habla del atributo que a mí más me gusta de Dios, que es su amor. He elegido el que era el versículo favorito de mi madre, que está en la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 8. Y dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pues vamos a pasar al tiempo de alabanza, recordando estos atributos que se describen en las Escrituras y que nos hablan de un Dios misericordioso, bueno y lleno de amor. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente.
consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar, Jesús. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu al Rey Jesús adoraré, al eterno Dios canto mi canción, porque eres tú quien reina en mi ser. Al Rey Jesús adoraré, al eterno Dios canto mi canción, porque eres tú quien reina en mi ser. No sirvo a otros dioses,
sirvo a otros dioses. No tengo más tesoro, ser lleno de tu espíritu es mi único deseo. Solo a ti mi ofrenda doy y mi canción. Al Rey Jesús adoraré, al eterno Dios canto mi canción, porque eres tú quien reina en mi ser. Al Rey Jesús adoraré, al eterno Dios canto mi canción, porque eres tú quien reina en mi ser. No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoro, ser lleno de tu espíritu es mi único deseo. Solo a ti mi ofrenda doy y mi canción. Nos llamaste de la oscuridad a tu gloriosa luz y cantaremos de Jesús que resucitó. Que la gracia que Dios derramó se muestre en nuestro ser, la vida eterna, paz y amor, gozo sin
Señor poderoso, digno, digno, el Cordero de Dios, santo, santo, el Señor poderoso, toda gloria sea nuestro Dios. Bueno, salvarme, las naciones cantar, tú bendices al que honra a Dios, que honra a Jesucristo. Bueno, salvarme, las naciones cantar, tú bendices al que honra a Dios, que honra a Vamos a celebrar juntos ahora la Mesa del Señor. Antes de la alabanza hemos visto 3 atributos de Dios: la misericordia, la bondad y el amor. Y el inmenso amor de Dios se hace patente sobre todo en la figura del Señor Jesucristo. Y es que Dios, por amor a nosotros, no dudó en sacrificar a su propio Hijo, a su único Hijo, para perdonarnos nuestros pecados, hacernos justos y permitirnos tener comunión con Él y estar en su presencia. Como dice el libro de los Hechos, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A nosotros ese perdón no nos ha costado nada, pero no podemos olvidar que al Señor Jesús le costó la vida. Cuando cada domingo tomamos el pan y el vino, estamos recordando el inmenso sacrificio de Jesús y anunciando su muerte hasta que Él vuelva. Antes de tomar los símbolos, me gustaría invitaros a reflexionar sobre nuestra condición de pecadores, sabiendo que no hemos hecho nada ni podemos hacer nada por ganarnos el favor de Dios, y a dar gracias al Señor por la misericordia inmerecida que tiene con nosotros a través del sacrificio de su Hijo. Porque por ella podemos entrar a tu presencia. Gracias, Dios. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor.
al tiempo de la predicación. Este verano estamos estudiando los 10 mandamientos y hoy tenemos a Araba que nos va a hablar sobre el 8º mandamiento. ¿Cuál dirías tú que es la respuesta típica en España cuando confrontas a alguna persona sobre el pecado? Muchos te contestan con la frase no mato, no robo, no hago daño a nadie. ¿Lo has oído alguna vez? ¿Lo has dicho tú alguna vez? A veces parece como una frase hecha para salirse del paso, pero en realidad quien contesta así te quiere decir que es una persona perfecta, sin pecado. Otra pregunta, ¿cuál es la reacción de la gente cuando preguntas sobre los 10 mandamientos? Puede ser un ¿cuántas prohibiciones? O sí, una película muy buena. O pero tú, con todo lo que has estudiado, ¿en qué mundo vives? Pero entonces, ¿han prescrito los mandamientos? Si Jesús mismo dijo, un nuevo mandamiento os doy, ¿esto significa que los 10 mandamientos ya no cuentan? La respuesta es un no rotundo. Porque en el Antiguo Testamento vemos que el propósito del pacto en el monte Sinaí es transmitir al pueblo de Israel los valores y las características de Dios, para que ellos pudieran ser un reflejo del amor de Dios a otras naciones. El pacto es por amor al pueblo elegido y por ende a todas las naciones del mundo. También es un no rotundo porque en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Además, Jesús cita varios mandamientos en diferentes ocasiones. ¿Os acordáis de la conversación de Jesús con el joven rico en Mateo 19? Jesús le pregunta si está cumpliendo los mandamientos y específicamente le pregunta por 5. Jesús siempre usaba las comparaciones o los mandamientos que él sabía que su interlocutor necesitaba escuchar. Para el joven rico, que ya se sentía muy justificado delante de Dios, le pregunta específicamente por algunos mandamientos. En otro momento, a los fariseos les cita el 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, y eso lo hace para confrontarles por su hipocresía. Y en el Sermón del Monte, a sus discípulos y sus oyentes les da un sentido más amplio de no matarás, no adulterarás, entre otros. Así que según tu caso, si Jesús te hablara directamente hoy, seguramente que Él se fijaría específicamente en uno o varios mandamientos. Puedes reflexionar sobre esto para averiguar lo que Jesús te preguntaría a ti. Lo que sí sabemos sin ninguna duda es que para todos los creyentes y para la Iglesia rige el nuevo mandamiento, que resume los 10 mandamientos. Lo dijo Jesús en Mateo 22:37, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta semana toca el 8º mandamiento, que es no hurtarás. Algunas versiones de la Biblia ponen no robarás, así que he querido saber la diferencia entre estas dos palabras y también investigar cuál de ellas es el sentido original bíblico. Seguramente si has tenido que acudir a los aseguradores por alguna pérdida, sabrás la diferencia muy bien. Según la palabra que uses, el seguro te cubre o no. La Real Academia, en el diccionario de la Real Academia, lo define como hurtar, lo define como tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Y luego añade que en el sentido en derecho es un delito consistente en tomar con ánimo de lucro todo esto. Robar lo define como quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Por ejemplo, sería robo si el delincuente luchase contigo para arrebatarte el bolso, pero si dejas tu maletín en el suelo y se lo lleva el ladrón, sería hurto. Y en la Biblia, ¿cuál es el significado de esta palabra en su sentido original? De las 39 veces que se usa en el Antiguo Testamento, tiene el sentido de hurtar. Sin embargo, hoy en día nadie habla diciendo, me han hurtado el coche y lo dejé aparcado aquí. O me han hurtado el monedero, si lo acababa de usar hace unos minutos. Por eso hoy usaré las dos palabras robar y hurtar con el sentido original del 8º mandamiento, que es decir, hurtar. Aunque los creyentes estamos de acuerdo en que los 10 mandamientos siguen siendo relevantes en el siglo XXI, algunos ilustrados de hoy dicen que no hay verdades absolutas, que todo es relativo. Si preguntas a 30 personas sobre un tema, tendrás 30 respuestas diferentes.
Por ejemplo, ¿habéis escuchado las respuestas que dan la gente en cuanto a por qué están bebiendo o haciendo fiesta en la calle y en las playas en medio de esta pandemia? 30 respuestas, y cada cual más absurda que la anterior. También, para ser justos, tenemos que reconocer que muchos están llenos de alcohol y su boca dice cosas que ni siquiera su propio cerebro entiende. Lo que sí sorprende todavía más es que las autoridades sigan apelando a la responsabilidad individual. Bueno, ¿pero qué hacemos con las 30 respuestas? ¿Todas valen? Para evitar ese caos, Dios nos dejó su palabra, que es recta y perfecta, para que fuera la plomada para medir todo lo que ocurre en este mundo y en nuestras vidas. La plomada se usa, por ejemplo, para asegurarse de que una pared que se está construyendo no acabe inclinada, sino que sea recta. Y la plomada representa la palabra de Dios, y Dios la utiliza para medir las obras de su pueblo Israel y también la iglesia, tal como leemos en Amos 7:8, que dice: y el Señor dijo, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. ¿Y cómo medimos nosotros? ¿Cómo sabes si algo mide 2 centímetros exactamente? Sacas una regla, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estabas en secundaria y tenías que usar instrumentos geométricos? Tenías un compás para hacer un círculo perfecto, el cartabón, el transportador, todo eso para conseguir líneas rectas, ángulos rectos, etc. Y aún así, a mí muchas veces me salían torcidos. Daba igual que a mis ojos me pareciera un ángulo recto o una línea recta. Si el profe lo medía y me decía que estaba torcido, pues estaba torcido. Pues para eso sirve la palabra de Dios. Así que vamos a usar esta plomada de Dios, que es la palabra, para ver el octavo mandamiento. El octavo mandamiento tiene 2 aspectos singulares que le diferencian de los otros 9. El primero es que de alguna manera abarca los 5 últimos mandamientos. No matarás es no robarle la vida a otro. No adulterarás es no robarle el cónyuge a otra persona. No darás falso testimonio es no robarle la justicia a otra persona. No codiciarás es no tener el deseo que lleva a robar a otra persona. La segunda singularidad es que el octavo mandamiento no especifica lo que no se debe hurtar. Los demás mandamientos especifican, por ejemplo, a quién adorar u honrar y lo que no hay que codiciar, o se sobreentiende que se trata de no matar a otro ser humano, que el adulterio se refiere al matrimonio. Sin embargo, el octavo mandamiento deja el campo abierto para decir que no puedes quitar a otro nada que le pertenezca. Creo que el Señor lo ha hecho adrede para no limitarlo a un tiempo específico de la historia. Si hubiese puesto, no hurtarás el carruaje de tu vecino, nosotros hubiéramos dicho, ¡guau! Este mandamiento ha prescrito porque era dirigido a gente de un siglo pasado. Y si hubiera dicho, no hurtarás el móvil de última generación, pues los hebreos en el desierto hubieran dicho, eso es para los del siglo XXI, eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Y por qué digo eso? Porque los seres humanos somos especialistas en eludir, en escaquearnos, en autoexcluirnos de los mandamientos o las normas que no nos gustan. Solo tienes que ver cómo va la humanidad y cómo la humanidad está respondiendo en esta pandemia. La gente pasa totalmente de las normas, no quieren saber nada, cada uno tiene su propia norma. Así que no importa en qué etapa estás de tu vida cristiana, espero que con el mensaje de hoy tomes la decisión de evaluar algunas de las cosas que haces o tu forma de pensar para ajustarlo a la plomada de Dios. Vamos a ver contra quién es el hurto. En domingos anteriores hemos escuchado a otros hermanos que nos explicaban que los 4 primeros mandamientos se referían a nuestra relación vertical con Dios y los 6 últimos a nuestra relación en horizontal con las demás personas. Por lo tanto, este octavo mandamiento se refiere en primer lugar a no tomar bienes ajenos en contra de la voluntad de otras personas, es decir, en contra de la voluntad de su dueño. El dueño. ¿Quién es el dueño? ¿Qué tal si empezamos con las cosas que hoy nos parecen más absurdas? Hubo un tiempo, quizás hace 20 o 30 años, cuando la mentalidad generalizada de la gente era que había cosas que no tenían dueño. Por ejemplo, un banco en un parque, o un árbol en el bosque, o la papelera en una parada de autobús. Incluso la calle misma, podías ensuciarla todo lo que querías porque no pertenecía a nadie. Y todo lo que había en un edificio público, el jabón,
el papel higiénico. Creo que la mayoría de la gente hoy en día entiende que estas cosas nos pertenecen a todos y que una sola persona no se puede llevar nada de eso a su casa, ¿verdad? Pero esa mentalidad de alguna manera perdura. Y se hacen chistes en cuanto al albornoz del hotel, usar el metro o tren sin pagar, tomarse una cerveza y escabullirse sin pagar. Creo que como comunidad hemos jugado con fuego y en las noticias estos meses escuchamos acontecimientos que nos dejan con los ojos como platos. Que todos los invitados a una boda han salido bailando la conga y han hecho un simpa. Que un señor mayor se ha quedado sin casa porque mientras estaba ingresado otros han ocupado su piso. Que una mujer con niños pequeños está durmiendo en la calle porque alguien ha ocupado su casa y ella sigue pagando la hipoteca. Además, los ocupas han tirado por la ventana todas las pertenencias del verdadero dueño. Y puestos a ocupar, ¿por qué no ir a por las más lujosas? Con piscina y jardín y muchos cuartos de baño. ¿Os dais cuenta de que lo que empezó como un chiste ya no tiene gracia? Muchos pecados empiezan de manera aparentemente inofensiva y al final se convierten en una enorme bola de nieve. ¿En qué momento habría que cortar? Evidentemente al principio o incluso antes del principio. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, Jesús, ampliando sobre no cometerás adulterio, dice algo que nos puede servir también para no hurtar. Dice en el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tus ojos o tus manos te llevan a robar, Jesús te pide medidas drásticas para dejar de hacerlo. Mira este dibujo de cómo se usa la plomada. Cuando un ángulo empieza mal, es pequeño e insignificante, pero a medida que va avanzando se convierte en un verdadero peligro. Si fueran pisos, ¿te gustaría vivir en el último piso cuando lleguen a la planta 19? Seguramente que no. Otra forma indirecta de hurtar es no devolver lo prestado. ¿Has encontrado cosas en tu casa que ya no te acuerdas de quién te lo ha prestado? La mala noticia es que eso entra en la categoría de hurto, porque aunque sea sin querer, encaja en la definición de retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño. Yo a veces hago una foto de cosas que van apareciendo para preguntar a ver si encuentro al posible dueño. ¿Y qué tal me sienta a mí cuando no me devuelven lo que yo he prestado y no me acuerdo de a quién se lo he prestado? Seguramente a casi todos nos ha pasado esto, ¿verdad? No sé si algún informático o algún millennial nos podría abrir una página para colgar fotos de cosas prestadas de las que ya no nos acordamos de quién es el dueño. Podríamos hacer un año jubileo para rescatar todo lo prestado. Bueno, ¿y qué haces cuando te encuentras un objeto perdido? Recuerdo hace años antes de los smartphones, encontramos un móvil cerca de nuestro piso y buscando entre los contactos, buscamos algo que pusiera mamá o papá y vinieron a recogerlo muy agradecidos. No nos costó absolutamente nada hacer esto. ¿Alguna vez te han devuelto algo que se te había extraviado? ¿Sentiste una alegría y un alivio muy grande? Nosotros nos devolvieron el DNI de mi hijo un día que se había caído cerca de la casa. ¡Qué agradecidos estábamos! Merece la pena devolver las cosas que vamos encontrando por ahí. Por lo general, muchos tipos de hurtos se pueden devolver y o restituir. Y además, en el libro de Levítico, Dios da normas sobre cómo hacer esta restitución. En los tiempos de Jesús vemos cómo Zaqueo, el cobrador de impuestos, dijo en Lucas 19. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo devolvió mucho más de lo que la ley le exigía en Levítico. Sin embargo, hay un tipo de hurto que es casi imposible de arreglar. Se trata de cuando se roban cosas intangibles, tales como tu credibilidad, tu honestidad, tu inocencia, tu reputación o tu dignidad. Hay tantas maneras de robarles eso a otros, sean de tu familia, de compañeros de trabajo o de total desconocidos.
Hoy en día, por las redes, en internet, es muy fácil cometer esos crímenes y además de manera anónima. ¿Cuántos bytes se dedican a humillar al prójimo? Además, ya no es una humillación que esté limitado al espacio de tu clase o a tu lugar de trabajo, sino ante el mundo entero. ¿Cómo se podrá restituir el daño causado? Es prácticamente imposible arreglar el daño causado a la víctima. Y luego está la corrupción, el hurto a gran escala, que hace un daño también a gran escala. Cuando los que están en el poder se quedan con millones que no les pertenecen, hacen un daño a toda una comunidad o una nación al privarles de los servicios públicos que les corresponderían con ese dinero. No he querido dedicar mucho tiempo a ese tipo de hurto porque, en primer lugar, no paran de hablar de ello en los medios de comunicación y hemos asistido a juicios de ese tipo en los últimos 15 años aquí en España y creo que todos estamos muy al tanto. Pero en segundo lugar y más importante, porque aunque quizás el corrupto, en vez de tener una viga en el ojo, parece que tiene todo un palé de vigas o un bosque entero en los ojos. He querido que nos fijáramos en la viga que podemos tener nosotros en nuestro propio ojo. Pues en el hurto a gran escala podemos incluir el abuso laboral, el trabajo gratis para empresas, que es un tipo de esclavitud encubierto. Tampoco voy a elaborar más porque muchos lo habéis sufrido en vuestras propias carnes. Además, cada X tiempo hay manifestaciones para protestar en las calles, como los médicos residentes recientemente. Solemos pensar que no hurtar solo trata de quitar algo a otra persona, pero también puedes robarte a ti mismo. Si organizas mal tu presupuesto, tú mismo te puedes privar de cosas que te son necesarias. Un ejemplo que se entiende muy bien es que un borracho, por ejemplo, gaste todo su dinero en comprar alcohol y no tenga dinero para comer. Esto le puede pasar a cualquiera con otras cosas. Por ejemplo, si gastas tu dinero en ropa de marca y luego no tienes para medicinas, o si tiras mucha comida. Incluso puedes robarte a ti mismo si eres muy tacaño contigo mismo, es decir, teniendo los medios, no quieres gastar en calefacción, por ejemplo. Cada uno tendrá que examinar su propia situación. Hay un texto que todos conocemos que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta ahora hemos visto todo lo que uno debe tener en cuenta para amar al prójimo. Sin embargo, está claro que primero tienes que amarte a ti mismo de la manera correcta para poder amar al prójimo como a ti mismo. También podemos pensar que cualquiera de lo anterior mencionado hace daño a otra persona o a nosotros mismos. Y aunque es verdad, el verdadero daño es contra Dios. Sabemos que todo pecado es contra Dios. En el Salmo 51:4, cuando David confiesa su pecado contra Urías y Betsabé, dice: contra ti solo he pecado, refiriéndose que ha pecado contra Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos. También Saulo, cuando iba persiguiendo a los cristianos, Jesús le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor?, le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que sabemos, y por otros muchos versículos de la Biblia, que el pecado es contra Dios y además que tiene un castigo eterno. En 1 Corintios 6:10, los ladrones están en la lista de los que no heredarán el reino de Dios. Si entiendes que todo pecado es contra Dios, puedes entender por qué Santiago dice en el capítulo 2:10: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Supongamos que para ti todos los mandamientos tienen el mismo valor. Podrías representarlos con una cadena como esta, ¿verdad? Si por otro lado a ti te parece que algunos mandamientos son más importantes que otros, podría ser como con esta cadena, que hay mandamientos que para ti son muy importantes, son más grandes, y otros que son más pequeños. Pero piénsalo. Ahora supongamos que esto representa tu comunión con Dios. Si se rompe un eslabón o una anilla, se rompe la comunión con Dios. Da igual qué anilla se rompe, se romperá la cadena. Así que bueno, en primer lugar vamos a ver
que le podemos robar a Dios directamente cuando se nos olvida que todo lo que tenemos le pertenece, empezando con nuestra propia vida, que no solo nos ha creado, sino que además nos ha rescatado pagando con su propia sangre. Todo le pertenece, lo que llamamos nuestro, mío, en realidad es suyo. Él sí que es el verdadero dueño de todo. Por eso, si no le damos las ofrendas que le corresponden, significa que le estamos robando su dinero, tal como Dios mismo lo decía en Malaquías 3, en el 8 y en el 9, que dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y cuando le preguntan en qué te hemos robado, les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Parafraseando un poquito. Lo mismo pasa con nuestro tiempo y los talentos que nos ha dado. En la parábola de los talentos de Mateo 25, Jesús le dice al que enteró su talento que, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En realidad, desde Génesis, desde el mismo principio, el Señor nos dio la solución para no hurtar. Nos dio el trabajo como la forma de mantenernos. Y eso es lo que hicieron los que recibieron 5 talentos y 2 talentos. En Efesios 4:28 nos vuelve a recordar que ese era su plan original desde el principio contra el hurto. Y dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solo nos dice que la solución está en trabajar, sino que además nos dice dónde hacernos tesoros. Y dice, si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Qué buena noticia. En el cielo no habrá hurtos ni robos. Una última manera de robarle a Dios es cuando nos quedamos con su gloria, pues estarás robándole la gloria a Dios cuando alguien te alaba y no das testimonio o no reconoces que ha sido por el Señor, por su poder, por su misericordia, que tú has conseguido hacer lo que has hecho bien. Todo le pertenece y cuando no se lo devolvemos tal como nos enseñó Jesús es que se lo estamos robando a Dios. Pero para ello hay que entender el corazón de Dios. No solo entenderlo, sino sentir y sincronizarte con el corazón de Dios. El corazón de Dios es el punto de partida para tener la perspectiva correcta en cuanto a los mandamientos. Dios es la fuente del bien. Jehová Jireh, el que provee el cordero sustituto. Él conoce todas tus necesidades y todas tus circunstancias y ya está proveyendo incluso antes de que tú se lo pidas. ¿Crees que Dios es suficiente para proveer todo lo que necesitas? Entonces, ¿por qué robar? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesús te dice que no tienes que preocuparte de lo que vas a vestir o lo que vas a comer. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué robar? Robar no es vivir por fe. Yo soy el buen pastor, dice Jesús en Juan 10. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás es el mayor ladrón del universo. Es la fuente del mal. Si no dejas de hurtar, es que quieres estar en el equipo de Satanás. De ti depende elegir a quién vas a seguir. Tú eliges quién va a ser tu modelo. Jesús, el buen pastor, el que da vida, o el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Al buscar la imagen de la plomada, me he encontrado con una frase que nunca había oído: estar de pie en plomada. Con esta imagen se explica la postura correcta para estar de pie. Tenemos un centro de gravedad, que es el punto rojo, y todo tu cuerpo tiene que estar alineado con este punto de gravedad. He pensado que explica muy bien cómo es tener a Cristo como el centro de tu vida. Estas flechas que tiene el chico podrían representar el pecado que nos asedia y nos saca de estar en línea con el Señor. En esta otra imagen, la chica del medio podría representar a la persona que todavía no tenía a Cristo como su Salvador. El chico de la derecha
puede representar el cristiano que se apoya en su propia prudencia y no se fía del Señor de todo corazón. Pero es que el Señor ya ha hecho todo lo necesario y sigue haciendo todo lo posible para que estemos en pie plomada, como el chico de la izquierda. En tus manos está tomar esta decisión. En tus manos está no hurtar, porque estarás siguiendo lo que el corazón del Señor quiere para tu vida. Gracias, Sáraba, por tu predicación. Reflexionemos sobre ella para que sea de provecho para todos nosotros. Y llegamos así al final del culto de hoy. Un domingo más quiero dar las gracias a Valentín, que sigue trabajando en la edición de los vídeos, y también a todos aquellos hermanos que domingo a domingo hacen posible que podamos seguir reuniéndonos de forma virtual. Me despido con 2 versículos en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor.